Buenas estudiantes, este es el video número 4 de la teoría neumática. En este video vamos a abordar el tema de las válvulas. Como lo vimos en videos anteriores, ya nombramos un poco las válvulas. En esta ocasión vamos a profundizar en los tipos de válvulas más comunes y cómo es que se controlan estas válvulas. Entonces, viendo un poquito las características de las válvulas, tenemos algunas definiciones que nos indican que son dispositivos que influyen en el paso, el bloqueo y la dirección del flujo de aire. Determinan el camino a tomar de la corriente de aire, a saber, principalmente puesta en marcha y paro, algo así como si fuera un contactor, ¿verdad? Es el equivalente para hacer start y stop. Es un elemento que permite controlar el arranque, parada, dirección, sentido y flujo de aire en un circuito neumático. La posición de reposo se refiere a la posición que ocupan las piezas móviles cuando la válvula no está conectada. Y la posición de trabajo se refiere a la posición a partir de la cual empieza a realizarse el programa de mando. Como lo vimos anteriormente, esa posición de reposo es la posición con la que nosotros siempre vamos a trabajar gráficamente en los circuitos neumáticos, así como en los eléctricos. Siempre se parte de la posición de reposo, ya que es un tipo de estándar que se utiliza. Las válvulas podemos clasificar en varios tipos, como lo son las válvulas distribuidoras o de vías, las válvulas de cierre, las de caudal, las de presión y válvulas combinadas, que hacen que se combinan varios tipos para formar una con nuevas características. Entonces, entre las válvulas de vías tenemos las de asiento de bola, las de asiento de plato y válvulas de corredera longitudinal. Se refiere a la construcción interna de la válvula. Como ya lo vamos a ver, la válvula de asiento, así es como se observa, dice que en esta válvula de asiento el paso de aire comprimido es abierto o cerrado mediante una bola, disco o plato. Como lo vemos aquí, se llama asiento, se realiza siempre con juntas o sellos elásticos. Entonces, como lo vemos aquí, estas son las tuberías internas de la válvula, esta y esta que se ve por este lado. En este caso, esta es un asiento de bola, y esta bola, que es normalmente una bola de hule, lo que hace es hacer el sello contra las paredes de la tubería interna de esta válvula. Así como lo ven ustedes, en color azul se representa el aire a presión. Cuando el aire a presión entra, esa válvula, esa bola, se va a ver presionada contra estos bordes y va a provocar que el aire no pase, o sea, genera el sello. Igual de este lado vemos una de asiento. Esta, lo que sucede también es muy parecido. Vemos que el aire entra por este sector y este disco que está aquí es el que genera el sello contra las paredes internas de la válvula. Una de las principales características del funcionamiento de estas válvulas de asiento es que la característica principal se observa al inyectar el aire comprimido por la parte superior de la válvula, para cualquiera de los casos mostrados en la figura anterior. Entonces, así es como generan el sello. Como les expliqué anteriormente, ese sello se genera contra las paredes o contra los bordes de las tuberías internas. Algunas de las ventajas de estas tipo de válvula de asiento, ya sea de bola o de disco plano, es que son pequeñas, tienen larga duración, no requiere mucho mantenimiento, la respuesta es rápida porque la carrera, o sea, este diámetro interno por donde se mueve el sello es corto, por lo tanto la respuesta es rápida porque la carrera, aquí cuando hablamos de carrera nos referimos a la longitud de desplazamiento que tiene la bola o el asiento, es corto. Buena estaticidad porque el cierre se da por presión neumática,
Esto ayuda a mantener una gran fuerza de contacto entre el elemento obturador y el asiento. O sea, nosotros, la misma presión neumática que ingresa es la que genera fuerza, ya sea en la bola o en el disco, para que esto se mantenga presionado contra los bordes y genere el sello. Entonces es la misma fuerza neumática la que genera el sello. Así como tenemos ventajas, tenemos algunas desventajas, y es que requiere una fuerza de accionamiento elevada porque debe vencer la resistencia del aire a presión y el resorte incorporado. Algunas tienen resorte incorporado, como lo vamos a ver más adelante, que pueden ser que sean de retorno al resorte. Entonces, si la presión que entra, digamos, o que va a salir de la válvula, tiene que vencer la presión de ese resorte. Tiene muchas piezas sometidas al desgaste y es muy sensible a la suciedad, ¿verdad? Como ya sabemos, el aire tiene que estar limpio para que no genere ningún tipo de problemas en los suministros o en los dispositivos neumáticos. Otro tipo de válvulas que tenemos es la válvula de corredera. Su funcionamiento se basa en un émbolo cilíndrico, esto es lo que lo ven aquí, que se desplaza axialmente y reparte el flujo de aire en las distintas conexiones, según se muestra en la figura A, que está aquí, ¿verdad? Esto es internamente es un émbolo muy similar al que tienen los cilindros. En el caso de la corredera se encuentra en el extremo izquierdo, permitiendo que se comunique la vía A, esta vía A, con la vía R, ¿verdad? Aquí internamente esto es una cavidad abierta, entonces el aire que sale pasa desde A hacia R, hay un escape abierto, mientras que la toma de presión P, que es esta donde entra el aire comprimido, se encuentra cerrada. Desplazando el pistón hacia la derecha, ¿verdad?, hacia esta posición B, se comunicaría la vía P con la vía A y la vía R se encontrará cerrada. Ustedes lo ven al correr este émbolo, el P se encontraría con A, ¿verdad?, internamente, y el émbolo generaría el sello para que R quede bloqueado. Las ventajas de estas válvulas de corredera es que no hay que vencer resistencia de la presión de aire o del resorte. Requiere poco esfuerzo para la comunicación de las vías. Su fuerza de accionamiento es muy pequeña, eso es importante. Debe vencer solamente el rozamiento de la válvula internamente. No requiere mucho mantenimiento, como les dije, la mayoría de los sistemas neumáticos no requieren de tanto mantenimiento siempre y cuando el aire esté bien preparado. Y tiene pocas piezas sometidas al desgaste, ya que ese émbolo es de normalmente materiales bastante resistentes. Igualmente tiene desventajas, dice que tiene un tiempo de respuesta lento porque la carrera del émbolo es larga, ¿verdad? Esta carrera, que es este diámetro aquí, es bastante largo. Es sensible a la suciedad como la mayoría de las piezas neumáticas. Su tamaño es grande, son más grandes estas válvulas que las válvulas de asiento. Y el continuo desgaste por rozamiento entre la correa y la camisa de la válvula hace que se presenten fugas entre las cámaras, porque la estanqueidad representa un verdadero problema. Este término de estanqueidad lo que indica es que la válvula no vibre internamente, o sea que no haga un movimiento vibratorio cuando tiene que moverse de un lado a otro por el efecto de las fugas. Algunas generalidades sobre las válvulas según la norma DIN 1219, es una norma muy utilizada en estas válvulas. Entonces, los actuadores neumáticos que realizan trabajo mecánico son algunos de los elementos o dispositivos neumáticos que intervienen en los procesos industriales, ¿verdad? Entonces los actuadores neumáticos son muy importantes. Las válvulas de vías, obviamente, que son las que controlan, que sería la analogía como con los contactores, ¿verdad?, en la parte eléctrica. De acuerdo a qué fundamentos caracterizamos el funcionamiento de una vía. Estas son las
Características principales de una válvula de vías, perdón. Entonces, ¿cómo las clasificamos? Las clasificamos por cantidad de vías. ¿Cuántos caminos tiene el aire para circular en esa válvula internamente? Cantidad de posiciones de mando, eso es muy importante, ¿verdad? Si puede ser servopilotado o no, ya lo vamos a ver más adelante. Y la capacidad dimensional, cuánto flujo de aire puede circular a través de esa válvula. Pasamos ahora a lo que es la representación esquemática de las vías de las válvulas. Para representar las válvulas distribuidoras en los esquemas de los circuitos neumáticos se utilizan símbolos normalmente, ¿verdad? Como casi todo lo que es de control industrial, cada válvula tiene un símbolo. Estos no guardan ninguna orientación sobre el método constructivo de la válvula, solamente indica su función. O sea, cuando nosotros vemos el símbolo de la válvula, no vamos a saber si es una válvula de correa o es una válvula de asiento. Entonces, principalmente lo que hay que distinguir es, o sea, si nosotros nos topamos con una válvula, ya lo que nos va a interesar más que todo es las características de cómo funciona. Por ejemplo, qué tipo de válvula es. No constructivamente, sino la cantidad de vías internas, como lo vimos anteriormente, el flujo que nos va a dar y el tipo de pilotaje o cómo es que lo podemos controlar. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las vías, el número de orificios o conexiones correspondientes a la parte de trabajo, las proporciones, las que puede adoptar el distribuidor para dirigir el flujo de una vía a otra según necesidades de trabajo. Entonces, según las posiciones de las válvulas distribuidoras, se representan por medio de cuadros. Esas posiciones me van a indicar como decir cuántos caminos tiene esa válvula, cuántas posiciones, ¿verdad? Puede posicionarse dentro del circuito neumático. El número de cuadros yuxtapuestos, que es lo que indica aquí, indica la cantidad de posiciones de mando de la válvula distribuidora. Cada cuadro de estos cablea o une vías diferentes dentro de la válvula. Entonces eso es muy importante saber si es de cuántas posiciones tiene la válvula. Puede tener una, puede tener dos, puede tener tres posiciones inclusive. El funcionamiento se representa esquemáticamente en el interior de las casillas, cuadros. Normalmente, cada cuadro de estos va a tener una representación esquemática por flechas que nos va a indicar hacia dónde se hacen las conexiones o cómo es que se hacen las conexiones internamente dentro de la válvula. Veámoslo aquí. Las líneas representan tuberías o conductos. Las flechas, caminos abiertos, indicando el sentido o la dirección de circulación del flujo de aire, como lo podemos ver en esta representación. Estas flechas indican los caminos y la punta de la flecha me indica hacia dónde se mueve el flujo de aire, y moviéndose el flujo de aire en dirección de la punta de la flecha. En este caso, el flujo de aire iría desde este sector hacia el frente. Como lo podemos ver aquí, esta es una válvula de dos posiciones porque tiene dos cuadros, ¿verdad? Y el flujo de aire iría desde esta posición hasta aquí. Cada vez que ustedes vean este símbolo que es como una T, significa que internamente la válvula está sellada, o sea, no hay paso de flujo de aire. En este caso, el flujo de aire iría desde este punto, entrando por esa tubería, pasa por aquí, ¿verdad? Como lo indica la dirección de la flecha, y saldría por este lado. Este triángulo que ustedes observan aquí indica que es un escape de aire al medio ambiente.
La unión de los conductores se representa mediante un punto. Este punto, al igual que en los esquemas eléctricos, ¿verdad?, significa un nodo, es un punto de unión. Los caminos bloqueados o posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante transversales o T. Como ven, una T invertida o una T normal me indican a mí bloqueo, no hay paso. Como lo ven aquí en espacio vacío, no hay paso de aire entre un lado y otro. Las conexiones de entrada y salida se representan por medio de trazos unidos a la casilla, que esquematiza la posición de reposo o inicial. Recordando un poco, ¿verdad?, aquí tenemos dos posiciones de esa válvula, y estas conexiones que ustedes ven aquí me indican las conexiones de entrada de aire y escape. Estos son las entradas y salidas de aire hacia los actuadores. Entonces, como podemos observar, en esta válvula no tiene esquemas internos. No sabríamos nosotros internamente qué es lo que hacen, ¿verdad? Necesitaríamos que aquí hubiera unas T, o que aquí hayan flechas indicando el flujo de aire para algún lado, para nosotros poder determinar cuál es el flujo, cómo se mueve ese aire dentro de la válvula. Sin embargo, podemos observar que, como lo dice este enunciado aquí arriba, que esta posición de aquí es la posición de reposo de esa válvula. De acuerdo, como lo dijimos anteriormente, todas las válvulas, todos los difusores neumáticos los vamos a hacer en posición de reposo de la válvula. La posición de conmutación o activación se obtiene desplazando lateralmente los cuadrados hasta que las conexiones coincidan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta válvula es de dos posiciones, dos posiciones, dos cuadritos, y nos indica que, como aquí por fuera hay tuberías, significa que esta es la posición de reposo de esa válvula. En el momento en que esa válvula sea accionada, este cuadro se va a poner aquí, o sea, como que vamos a trasladar, agarrar todo este cuadro y lo vamos a mover hacia allá. Entonces nos quedaría de este lado las T que nos indican el bloqueo, y de este lado quedaría superpuesto esa válvula, ¿verdad? La que está de este lado se corre para acá y nos haría paso de aire desde aquí hasta ese sector. Ese sería como nosotros veríamos el funcionamiento interno, cómo funciona internamente esa válvula. Dice: las posiciones pueden distinguirse por medio de letras minúsculas A, B, C o 0. Entonces, esta es la posición B, esta es la posición A. En este dibujo, si lo vemos, las conexiones están de este lado. Significa que esta es la posición de reposo de la válvula. Por lo tanto, cuando esa válvula sea accionada, pasará a hacer lo que está en la posición B. La válvula de tres posiciones tiene una posición intermedia, que es la posición normalmente de reposo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos la posición A, la posición B y la posición 0. Esta posición 0 es normalmente donde va a estar la posición de reposo. Muy comúnmente esta posición 0 en las válvulas es una posición donde todas las vías están bloqueadas, para que mantenga no haya flujo de aire en ninguna de las posiciones. Eso es lo más común. Los conductos de escape sin empalme de tubo, o sea que de una vez el aire va a escapar hacia el medio ambiente directamente desde la válvula, entonces aire evacuado a la atmósfera, se representan por un triángulo. Este triangulito que está aquí representa un escape de aire desde la válvula hacia el medio ambiente, ¿sí?
El conducto de escape con empalme de tubo, aire evacuado por un punto de unión, triángulo ligeramente separado del símbolo. Entonces cuando no tenemos el escape de aire directamente desde la válvula, sino que se envía por un tubo, y de ese tubo puede ser un tubo que haga una unión de varios escapes y haga un solo escape hacia el medio ambiente, va a tener un pedacito de tubería, como se ve aquí. Este pedazo sería el sector de tubería que está representando. Aquí importante, la norma ISO 1219 establece una convención de la simbología para asignar a las válvulas de identificación de las conexiones o vías, que se muestra a continuación. Entonces, a estas tuberías y conexiones, normalmente lo normado es que se le pongan símbolos, ya sean letras o números, para identificar qué son dentro o qué representan. Si representan una tubería de presión de aire, si representan una tubería de conexión, si representan un escape de aire en medio ambiente. Entonces dice aquí que una vía de alimentación de presión se identifican normalmente con la letra 1 o con una P. Entonces en este sector yo diría que esta conexión que está aquí, esto es un 1 o podría ser una P. Vías de utilización serían 2 y 4. Esta es una vía de utilización, entonces aquí podría haber un 2 o podría haber un 4, ¿verdad? O inclusive podría haber aquí un símbolo de A o B o C o D o cualquier otra letra. Una vía de escape de presión, que sería esta, ¿verdad? Que es el escape de presión, podría ser un número impar, ya sea 3, sea 5. Lo muy utilizado siempre es una R o inclusive una S. Y los puntos de mando o de pilotaje, que normalmente van a estar a los costados de la válvula, ¿verdad? Que puede ser que nosotros veamos algo así, flechas indicando que es una vía de pilotaje. Podrían estar representadas con un 12, un 14 o inclusive con Y o Z. Eso es lo más común. Por otro lado, una convención establece que se permite identificar el número de vías y posiciones, la cual es, por ejemplo, nosotros siempre, o al menos en este curso, vamos a identificar todas las válvulas por numeración. Entonces, esa numeración de 2 dígitos me va a indicar qué tipo de válvula es y cómo funciona internamente. Entonces, como lo vemos aquí, esta válvula que está aquí representada será una válvula 3-2 vías. ¿Qué significa eso? El primer dígito, este 3, va a representar el número de vías, o sea, el número de conexiones que yo tengo en esa válvula, o el número de huequitos donde yo puedo meter tubos neumáticos a esa válvula, o el número de incrustaciones que tiene. Si nosotros contamos, dice que hay 3 vías internamente. Contemos, las vías se cuentan por posición, o sea, dentro, cuántas hay dentro de cada cuadrito. Si lo vemos aquí, hay 1, 2 y 3 orificios. Hay 3 posiciones en las cuales yo puedo insertar un tubo. Aquí, aquí y aquí yo puedo insertar tubería, ¿sí? Entonces eso representa 3, 1, 2, 3. Eso representa el primer número de vías. Ahora el segundo número me indica, segundo dígito representa el número de posiciones de la válvula. Como hablamos ya,
El número de posiciones es la cantidad de cuadritos que tiene esa válvula, cuántos espacios se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si lo vemos aquí, aquí hay 1 y 2 cuadros, significa que son 2 posiciones. De ahí el hecho de que nos diga 3 vías, 1, 2, 3 y 2 posiciones, 1 y 2. Así es como se identifican todas las válvulas y así es como las van a ver ustedes normalmente marcadas en la etiqueta de la válvula. 3, 2 vías, 5, 2, 5, 3, ¿verdad? 3, 2, 3, 3, 4, 2, etcétera. Entonces veamos algunas de las configuraciones más comunes de las válvulas según la norma ISO 1219. Estas válvulas pueden ser válvula 2-2, significa 2 vías, 2 posiciones, normalmente cerrados o normalmente abiertas. Veámoslo aquí. Una válvula 2-2 normalmente cerrada. Recordemos que la posición de reposo es donde están conectadas las tuberías. Entonces empezamos. Este 2 simboliza 2 vías, 1, 2 vías, y el 2, 2 posiciones, posición 1, posición 2, y la posición de reposo es bloqueada, bloquea esta vía y esta vía bloqueada, por lo tanto es normalmente cerrada. Esta que está aquí igual, 2 vías, 1, 2 vías, 1, 2 vías. Ven que cada cuadro tiene la misma cantidad de vías. 2 posiciones, posición 1 y posición 2, y normalmente abierta. ¿Por qué? Porque la posición de reposo, que es donde está cableada la tubería, es abierta. Hay paso de aquí hacia allá en el flujo de aire. Veamos esta otra válvula, dice válvula 3-2, igualmente hay normalmente cerrado, normalmente abierta. Esta, contemos, aquí ya hay una válvula un poquito diferente. Válvula 3-2 significa 3 vías, 1, 2, 3 y 2 posiciones, posición 1 y posición número 2, ¿verdad? Y normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque vean que aquí está el símbolo 1 y el 1 representaba, como lo vemos en esta filmina, el 1 representa una vía de alimentación. Por lo tanto, este número 1 representa presión. El número 2 va a representar una vía de utilización y el número 3 una vía de escape. Veámoslo aquí. Entonces tendríamos que el 1, esto es una vía de presión, el 3 es una vía de escape, que sería R de retorno, y el 2 es una vía de utilización, ¿verdad? Aquí tenemos también la válvula 4-2, ¿verdad? Ya vamos a pasar a ver qué significa S2 y S14. Entonces la válvula 4-2 me indica 4 vías, contemos 1, 2, 3, 4. Ok, 4 vías y 1, 2 posiciones, que sería este 2 que está aquí. Por lo tanto, es correcto que esto es una válvula 4-2. Este 12 me indica en posición de retorno cómo se está haciendo esas conexiones de aire. Me indica que va
que la conexión se está haciendo, o sea, o que el aire a presión está yendo desde la posición de la 1 hacia la 2. Desde la 1, que sería presión, hasta 2, que es utilización. Entonces el aire entraría por esta parte, atraviesa la vía y de aquí va hacia otra válvula o normalmente hacia un actuador. Y el aire de retorno iría desde la posición 4 hasta 3, que ya vemos que 3 es un retorno. Veamos este otro caso. En este caso tendríamos una 4-2, 1-4. ¿Por qué? Porque aquí está la posición de reposo, que es donde está el cable de la tubería esquemáticamente, y el aire va desde el 1 hasta el 4. El aire a presión va desde el 1 hasta el 4 y el retorno viene desde el 2 hacia el 3. Ahora veamos esta válvula que dice válvula 5-2. La válvula 5 nos indica 5 vías internamente. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5 vías internamente y dos posiciones: posición 1 y posición 2. Aquí, como diría, recordando, 1 es presión, 5 es retorno, 4 y 2 es utilización, o sea, van para un actuador. Cuando esta válvula se encuentra en esta posición, que es su posición de retorno, esta 3, recordemos que también es un retorno de aire o un escape. El aire iría desde el 1 hacia el 2. Si lo vemos aquí, probablemente nosotros tendríamos conectado un cilindro, ¿verdad?, de doble acción. Entonces, si lo vemos, el aire a presión entraría por 1, iría hacia 2, ¿verdad?, que tenemos el vástago con el émbolo internamente, y el aire a presión entraría aquí y haría que este cilindro se mueva hacia esta posición, o sea que este es el vástago, este cilindro ingrese. Cuando nosotros pasemos la presión de aire para este lado, ¿verdad?, entonces tendríamos que esta posición 1, que el 5 que está aquí, estaría sellado. Aquí estaría el 1 y aquí estaría el 3. De igual forma, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 4. ¿Sí? Por lo tanto, la entrada de aire a presión se haría desde el 1 hacia el 4. Si aquí tuviéramos el pistón neumático, ¿verdad?, con su respectivo émbolo y el vástago que va hacia afuera, tendríamos una conexión aquí y otra aquí. Por lo tanto, el aire a presión entraría por lo 1, pasaría hacia el 4, llenaría esta cavidad de aire y haría que este vástago se mueva hacia afuera. Y el aire que no tiene presión, que es aire a presión atmosférica, ¿verdad?, que esto es aire a presión, esto no tiene presión, pero de igual forma tiene que salir, saldría por el 2, atravesaría la válvula y saldría por el 3 hacia el medio ambiente. ¿Sí? Así es como funciona una válvula de vías 5-2. 5 posiciones, 5 vías o 5 orificios y 2 posiciones, 1 2 posiciones. Tenemos por aquí una válvula 3-3, 3 vías, 3 posiciones. Veámoslo aquí. Tendríamos el centro, que sería la posición 0, está
como se los dije anteriormente, sellado. Recuerden que 1 es presión de aire, 3 es retorno y 2 es utilización. Entonces el aire entraría por P, pero aquí esto es un cierre de válvula. Significa que no, el aire llega hasta aquí y se queda aquí. O sea, es una válvula que está en este momento, todas sus vías están bloqueadas. Entonces, recordando, 3 vías, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Todas las posiciones tienen la misma cantidad de orificios, tienen la misma cantidad de vías. Y tendríamos 3 posiciones: posición 1, posición 2 y posición número 3. Esta que tenemos de esta forma es una válvula 4-3, que significa 4 vías, 1, 2, 3, 4, 3 posiciones, 1, 2 y 3 posiciones. Y esta que tenemos por aquí es una válvula 5-3. ¿Qué significa eso? Que es una válvula 1, 2, 3, 4, 5 vías, 3 posiciones: posición 1, posición 2 y posición 3. Esas son las 3. Ok, ¿cómo funcionan estas válvulas? Estas válvulas, recordemos que esto es un carrete que se va a mover internamente dentro de la válvula. O sea, esto no es que las tuberías se pasan para acá o que la tubería se pasa para este lado, sino que esto que está interno en la válvula es lo que se mueve hacia donde están las tuberías. Entonces, si se mueve si se desea esta conexión, entonces esta válvula se mueve hacia acá, entonces quedaría la conexión internamente aquí y aquí. ¿Ya? Los puertos o conexiones se identifican de acuerdo a su función. Entonces tenemos que tenemos la parte de las conexiones de utilidades, que siempre está dominado por 2 o 4 normalmente. Suministro siempre será el 1 o una P. Escape siempre será 3 o 5 o R. 12 o 14 que será de accionamiento y reposición. Entonces veámoslo aquí. Las utilidades son los puertos que comunican directamente la válvula con el elemento de trabajo o de mando. O sea, este 2 se va a conectar normalmente siempre con un pistón. En este caso, como es una conexión, debería ser un pistón de efecto simple, correcto. Si lo vemos, esta acción de reposición dice que es el medio por el cual la válvula regresa a la posición de mando anterior. Si nosotros tenemos una entrada de accionamiento, nos dice que es el medio por el cual la válvula pasa de una posición de mando a otra. En el caso de los accionamientos neumáticos reciben el nombre de pilotaje. Esto es una palabra que deben memorizarse ustedes, que es el pilotaje. Esta palabra nos va a indicar que es un mando, como si fuera la entrada de alimentación de la solenoide en un contactor. O sea, es la parte donde yo voy a hacer que esa válvula conmute. Entonces, si tengo un accionamiento en 12, ¿verdad? Si entra aire por este pilotaje, va a hacer que esta posición se mueva hacia acá, quedando la válvula entonces, como decir, de esta forma, y la 3 quedaría cerrada. En el momento que el aire, este accionamiento, pierda el aire a presión, entonces la reposición haría que
este sector que está por aquí se mueva nuevamente hacia donde están las tuberías, quedando otra vez la válvula en su posición de reposo. Y suministro, que es el puerto donde se alimenta el aire comprimido a la válvula. Por norma estándar, como ya lo vimos anteriormente, repasando, ¿verdad? La utilización la tenemos 2, 4, 6. El suministro siempre será 1. Los escapes serán 3, 5 y 7. Y los pilotajes siempre serán 10, 12 o 14. Que son estos pilotajes que estamos viendo por aquí. Entonces este 1 siempre será suministro, retorno o escapes, y utilización. Por su capacidad dimensional nosotros podemos, aparte del tipo de válvula, ¿verdad? de vías que es, nosotros también se debe seleccionar la válvula por la cantidad de flujo que es capaz. Por eso es que una característica es su capacidad dimensional. La capacidad de flujo que tiene esa válvula para suministrar está relacionada directamente a su dimensionamiento, o sea, por lo que una válvula grande permite suministrar una cantidad igual de aire, o sea, entre más grande la válvula, más cantidad de aire podrá suministrar o más flujo. La válvula determina la cantidad de caudal. ¿Cómo afecta esto la operación de la máquina? Una válvula mal calculada es una oposición al paso del aire, por lo que la velocidad de desplazamiento del actuador puede verse limitada. Si nosotros tenemos una entrada de aire, pero traemos una tubería grande, y de esa tubería grande la metemos a una válvula que tiene internamente tuberías pequeñas, vamos a limitar la cantidad de flujo que puede pasar por ahí, ¿verdad? Entonces este actuador, que probablemente sea grande y que se necesite un suministro de aire bastante grande, se va a ver comprometido su velocidad, su fuerza de accionamiento, debido a que le está ingresando poca cantidad de aire. Aquí tenemos también el accionamiento el tipo de accionamiento de las válvulas. Tenemos válvulas de interruptor general, ¿verdad? Como esta que está aquí, que es una válvula que tiene un pilotaje, ¿verdad? Que está por mando mecánico. Esto nos indica, ¿verdad?, que es una válvula que se debe accionar normalmente mecánicamente. Tenemos las de botón pulsador, que se ve como este símbolo que está aquí, que es algo similar, como si fuera un botón, un hongo. Interruptor selector, que significa que esta cuñita que tiene por aquí indica que es selector, o sea, como si fueran las marchas de un carro. Tenemos uno que son de palanca, que normalmente tienen una palanquita aquí, físicamente si tienen una palanca como esta para moverlas, y tienen unas para accionamiento de pedal, o sea, para accionamiento con el pie. Tenemos las de accionamiento neumático. Estas son simple pilotaje, como esta que está aquí, que si solo tienen una entrada, piloto, y el retorno se hace por resorte. Doble pilotaje, esas son normalmente válvulas que tienen memoria, entonces dependiendo del lado que yo inyecte el aire, así va a ser la posición de la válvula. Si yo inyecto aire por este lado, la posición de la válvula va a pasar a este lado, y si yo inyecto aire por este lado, la posición de la válvula pasaría a este lado. Electroneumático, también tenemos válvulas que son accionadas por medio de magnetismo, ¿verdad? Como igual que un relé. Entonces, por una solenoide, este símbolo, este cuadrito con esta raya en el centro, indica una solenoide. Entonces, esto es una válvula, es una electroválvula de solenoide con retorno a resorte, de doble solenoide, ¿verdad?, que es muy similar a esta, y combinado por solenoide o manual con servopilotaje. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo una entrada que es
pilotada, o sea, puedo ingresar, hacer un movimiento que ella se mueva neumáticamente, que se mueva eléctricamente o mecánicamente, y retorno resorte. Entonces veamos un poquito cómo es que internamente funcionan las válvulas para que el concepto quede bastante claro. Tenemos una válvula 3-2 vías de asiento de bola. Si lo vemos nuevamente, 3 identifica número de vías, que sería 1, 2, y esta salida que está aquí sería 3. Ahora, 2 vías significa 2 posiciones, como ustedes lo ven aquí. Pero ¿cómo hace internamente esas 2 posiciones? Noten que esto es retorno resorte. Entonces, en la posición normal, que es la posición de reposo que ustedes ven aquí, la posición 1 está bloqueada. Si lo vemos por aquí, la entrada de presión de aire 1 está bloqueado. ¿Por qué? Porque este resorte hace que este émbolo que está aquí, ¿verdad?, esta bola, selle la entrada de presión de aire contra los costados de la tubería. Por lo tanto, el aire a presión no puede entrar a la válvula. Y el paso se está dando desde 2 hacia 3. Entonces el aire puede salir desde la posición 2, ¿verdad?, aquí a través de todo este canal, pasa por aquí y sale al medio externo a través de la posición 3. ven cómo se hace el paso de 2 hacia 3. En el momento en que se hace el accionamiento mecánico de este lado, entonces el aire va a ir en esta posición, ¿verdad? Entonces el aire va a viajar, recuerden que esta parte de aquí se traslada hacia este lado y tendríamos paso desde la posición 1 hacia la 2. Entonces al haber un accionamiento mecánico, esto va a bajar y el sello que hacía este émbolo se va a ver comprometido, porque esta válvula lo va a presionar hacia abajo, va a permitir que el flujo de aire se dé por este sector desde 1 hacia 2, y 3 va a estar sellado por este émbolo, ¿verdad? Vean que aquí el aire a presión no puede pasar porque este émbolo está sellando estas salidas, por lo tanto el 3 está bloqueado. Esta es una válvula también de 3-2 vías, pero de asiento plano. Entonces, como lo vemos aquí, el aire igual va a pasar desde 2 hacia 3. Así como ustedes ven la válvula, el aire va a pasar por aquí, va a venir por este lado, por aquí, y sale a través de 3. Sin embargo, y el aire a presión que está en 1 llega a este lado, y por aquí se encuentra con este sello que no le permite salir hacia 2 o hacia 3. Esto que está aquí no se grafica muy bien, pero internamente es un resortillo que hay ahí. El momento en que la válvula ha sido presionada, o sea, vamos a tener la entrada de aire 1 va a venir por este lado, la válvula, que es esta que ven aquí, a través de estas patitas, va a presionar el asiento, ese émbolo de asiento que está ahí, va a encoger el resorte y va a permitir que el aire pase a través de este lado hacia 2, y al mismo tiempo el aire que está en 3, que venía por este lado, va a estar totalmente sellado. ¿Por qué? Porque los escapes de aire que tenía anteriormente ya no existen, fueron sellados. Esto es una válvula servopilotada.
¿verdad? Esto es una válvula, normalmente se utilizan como límites de carrera, ¿verdad? O finales de carrera, que donde el pistón, cuando el pistón viene, el émbolo del pistón, ¿verdad? Yo suponiendo que por aquí está el pistón, aquí está el embolito, aquí está el vástago. Cuando este vástago viene, choca contra esta parte y la hace bajar. Por lo tanto, en posición de descanso, nosotros tendríamos la posición 1 sellada. Vean que no hay paso de aire ni por aquí ni por acá, y el paso de aire se da desde 2 hacia 3. Sin embargo, cuando la válvula lo oprimen, entonces yo tendría válvula, pero un paso desde esta posición, desde la 1 hacia la 2, y la posición 3 estaría sellada. Esta es una válvula 4-2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 vías, 2 posiciones. Por lo tanto, la posición 1, noten ustedes que por aquí está sellado y pasaría hacia el 2. Verán aquí de 1 hacia 2. Y la posición 4 tendría un escape de aire por este sector y saldría a 3. Noten ustedes que aquí está la posición 3, está en esta parte. Cuando la válvula sea presionada, nosotros tendríamos en esta ocasión aire desde la posición desde la posición 1 hacia 4, 1 hacia 4, y 2 pasaría, vea que el aire comprimido está sellado por estas partes aquí hacia 2, entonces la posición del aire saldría desde 2 atravesando la válvula aquí y hacia 3. Entonces 2 tendría conexión, como ven ustedes aquí, 2 a 3. Entonces en esta posición 1 estaría conectado con 4, ¿verdad? Que es este 1 conectado con 4, y 2 conectado con 3. Aquí tendría 3 y aquí tendría a 2. Esto es una válvula 5 vías de corredera longitudinal. Veamos esta. Aquí están los pilotos, ¿verdad? Significa que es movida por aire comprimido. Y tenemos en la posición normal, tendríamos 1 conectado con 2. 1 conectado con 2. 3 sellado. 3 sellado aquí por la válvula. Y conexión desde 4 hacia 5. 4 retorno aire hacia 5, y tendríamos 12 y 14. 14 está sellado por la válvula y el aire por un promedio está entrando por 12, por lo tanto está haciendo que esa válvula se mueva hacia allá. En el momento que el aire entre por 14, para que la presión de aire entrara por este lado, va a correr la válvula para allá y va a hacer que las conexiones internamente de esa válvula cambien, como lo vemos en este esquema. Entonces el aire comprimido viene, entra por 14, hace una fuerza, y ahora tenemos que en este otro sector tendríamos que esto es 3. Vamos a corregir un poquito aquí, ¿verdad? Este sería, aquí estaría conectado 3, aquí está conectado 1, y aquí estaría 5. De este lado tenemos, aquí estaría 2 y aquí estaría 4. Por lo tanto tendríamos de
3 a 2 conexión. Ven aquí, de 2 hacia 3 una conexión para escape de aire. La presión de aire iría desde 1 hacia 4, entra por aquí y sale por este lado, de 1 a 4, y tendríamos el ciclo bloqueado. Ven aquí, hay un bloqueo en la pata 5. Esta es la misma ciencia, solo que es de lo que se llama disco flotante, ¿verdad? Que es una conexión de, esto es lo que llamamos internamente de corredera. Es la misma, el mismo funcionamiento, sin embargo tiene otra opción más, que es aquí tiene los pilotos de este lado, pero noten que aquí en este sector también tenemos accionamiento por medio manual o mecánico. Ahora pasamos a ver lo que son las válvulas de cierre. En las válvulas de cierre tenemos la definición que nos dice que son válvulas que bloquean el paso en una dirección y lo abren en la dirección contraria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos las válvulas antirretorno. Esas válvulas antirretorno, o también llamadas válvulas check, son válvulas que permiten el flujo de aire solo en una dirección, como lo vemos aquí. Esto es un asiento de bola. Cuando el aire va de aquí hacia allá, el aire va a hacer que este asiento de bola se corra. Aquí estaría como decir la tubería, ¿verdad? Entonces esta bola se va a correr para acá, que es mucho más ancho, y el aire pasaría por los lados. ¿Sí? En el momento en que el aire viene en este sentido, en el sentido contrario, lo que va a hacer es empujar la bola contra los bordes de la tubería, provocando que esta bolita selle la tubería. Por lo tanto, en esta válvula antirretorno el aire puede ir hacia este sentido, pero cuando viene en este sentido se bloquea, no hay paso de aire, por eso se llama antirretorno. El aire puede ir pero no puede retornar. Tenemos una válvula antirretorno precargada, que es la misma válvula, sin embargo posee un resorte que lo que hace es que se necesita cierta presión de aire para vencer la fuerza de este retorno y que el aire pueda ingresar a la válvula. Tenemos un selector de circuito, también llamado OR, ¿verdad? Son válvulas que tienen función lógica, como ya ustedes lo conocen desde circuitos digitales. Entonces son válvulas que escogen hacia dónde va el aire. Entonces cuando el aire ingresa por este lado, ¿verdad?, va a hacer que este émbolo que está aquí, este asiento de bola, se pase para este lado, y entonces provocaría que el aire entre por aquí y vaya hacia este sector. En el momento que el aire ingrese por este lado, va a provocar que esta bola se pase a este lado y el aire ingresaría en esta forma. ¿Sí? Entonces es una válvula que permite que yo pueda alimentar por este lado y vaya siempre a esta salida. Por eso se llama una función OR, ¿verdad? Como la tenemos, o esta o la otra. Tenemos una válvula de simultaneidad o función AND. Esta válvula es bastante útil. Tiene la peculiaridad de que es una AND, o sea, necesitamos que entre presión de aire tanto por este lado como por este lado, ya que si entrara aire solo por este lado, imaginemos, ¿verdad?, que el aire primero entra, el aire va a entrar y va a hacer que esta parte del émbolo de esta corredera venga y se pegue a este sector. Por lo tanto, el mismo aire que ingresa va a provocar presión y va a hacer que el aire se bloquee aquí y no pueda ser distribuido.
Si lo vemos desde el otro lado contrario, yo ingreso aire por este sector, va a pasar lo mismo. La presión va a ejercer presión sobre este émbolo y este émbolo va a venir y se va a pegar aquí y va a provocar un sello. Por lo tanto, el aire no puede entrar. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo dice su función AND, una y la otra, tenemos que ingresar presión por ambos lados para que, recordando igual que en los pistones de émbolo pasante, pero en de vástago pasante, si yo meto aire presión por aquí, la presión que se da sobre esta parte del émbolo y sobre esta parte del émbolo son iguales, por lo tanto no se va a mover, por lo que el aire puede ingresar por los costados y salir. ¿Sí? Para eso es este tipo de válvulas. Sirven para hacer funciones lógicas dentro de los circuitos neumáticos, o dentro de los mandos de circuitos neumáticos, perdón. Tenemos una válvula de descarga rápida. Esta válvula lo que me indica es que esto es una descarga, ¿verdad? Cuando el aire viene retornando desde el circuito hacia la válvula, esta parte de aquí, ¿verdad? Esta tubería, este sector de la tubería, lo que me indica es que es más grueso que las otras tuberías, por lo tanto el aire puede escapar a mayor velocidad. Eso es lo que me indica esa válvula de descarga rápida. Veamos el ejemplo de la válvula antirretorno. Yo tengo esta válvula antirretorno aquí, ¿verdad? Cuando el aire entre, va a ejercer presión sobre este émbolo que está aquí y lo va a hacer retroceder, venciendo la fuerza del resorte. Por lo tanto, el aire va a ingresar por los costados y va a salir, ¿verdad? Sin embargo, cuando el aire viene en sentido contrario, va a ejercer presión sobre esta parte y, ayudado por el resorte, va a venir y va a hacer que estos asientos de aquí peguen contra estos bordes. Por lo tanto, va a provocar un sello completo en esta válvula y el flujo de aire, por más presión que le pongamos, no va a poder salir porque va a quedar la válvula sellada. Esto es la famosa válvula OR, como ya les expliqué, ¿verdad? Lo que se hace es correr este émbolo para allá o para acá, dependiendo de por qué lado es que yo inyecto aire del circuito. Esta es una válvula de simultaneidad o la válvula AND, como ya lo vimos anteriormente. Esta es la válvula de escape rápido, como les indicaba yo. Es una válvula que tiene un mayor diámetro, ¿verdad? Si lo vemos por aquí, el aire presión va a entrar por aquí, ¿verdad? Va a mover este émbolo hacia abajo en un circuito y va a ir hacia este lado, que sería desde A hacia R, ¿verdad? Siendo que la entrada de presión, que es esta entrada de presión, que es ya, ¿verdad? O sea, va a ser que este émbolo haga presión hacia acá, y el aire que viene por esta tubería, ven aquí el diámetro de esta tubería, ¿verdad? Cuando pasa a este lado, vean que aquí el diámetro de la tubería se hace muchísimo más grande y por lo tanto el flujo puede escapar con mayor facilidad y mayor velocidad. Eso se utiliza normalmente en pistones donde se desea que, por ejemplo, en los pistones que vimos anteriormente en el video 3, en los pistones de impacto, donde se necesita que descargas muy rápidas de aire para que el cilindro se pueda mover a mayor velocidad. Tenemos ahora lo que son las válvulas de caudal. Las válvulas de caudal regulan el volumen de aire comprimido en una
o en ambas direcciones. O sea, cuánto aire está pasando por esa válvula es lo que nosotros vamos a regular. ¿Y qué hacemos con eso? Regular la velocidad normalmente del actuador neumático, sea un motor o sea un pistón. Entonces tenemos una válvula reguladora de flujo unidireccional. Recordando por qué unidireccional, vean que aquí tenemos una válvula antirretorno de este lado, y de este lado tenemos la regulación o estrangulación, válvula reguladora de flujo ajustable, ¿verdad? Esta flecha lo que indica es que es ajustable, o sea, por medio normalmente de un tornillo yo puedo hacer el ajuste de qué tan ancho o qué tan delgado es el paso de aire. O sea, yo puedo hacer que la tubería internamente, ¿verdad? Que nuevamente aquí está un tornillillo que es el que yo puedo enroscar, ¿verdad? Para hacer el ajuste. Si lo bajo, entonces si la entrada de aire está por este lado, el aire entraría por este sector. Sin embargo, si yo este tornillo lo agarro y lo enrosco más hasta que llegue a un punto aquí así, entonces el aire casi que solo va a permitir que pase por aquí abajito. Entonces yo lo que voy haciendo es reduciendo, como si estuviera apretando muy duro esa tubería, y no permito que pase flujos muy altos o caudales altos de aire por esa tubería. Entonces se llama unidireccional esta que está aquí, porque cuando el aire va en este sentido, vean que aquí el paso de aire ofrece una oposición. Entonces el aire cuando viene por aquí va a entrar por este lado, y va a hacer por este lado no puede entrar porque el émbolo la está sellando. Entonces tendrá que pasar por la válvula reguladora de flujo y salir. ¿Un flujo más pequeño? Sí, saldrá un flujo normalmente más pequeño. Sin embargo, cuando el flujo venga de este lado, en esta posición, va a entrar por la válvula, pero por este otro lado va a hacer que este émbolo se tire hacia atrás y va a pasar con toda libertad por este otro sector. Entonces nosotros solo podremos regular el flujo en este sentido. En el sentido contrario no hay regulación, porque esta válvula antirretorno me permite el paso libre por la tubería. En cambio, en esta otra válvula, de ahí, si solo existe una válvula, solo hay un camino, siempre tendrá que pasar a través de la válvula, por lo tanto estará regulado en ambos sentidos. Así es como se ve una válvula reguladora de flujo. Como les decía yo, hay un tornillo que es el que regula. Entonces cuando el aire entra por aquí, tendrá que pasar por esta válvula a través de este orificio y seguir. Si este tornillo yo hago que baje un poco más, llegará el momento en que el espacio por el que pasa el aire es tan pequeño que pasará un flujo o cantidades de aire muy pequeñas. Así es como se ve internamente un regulador unidireccional. Recordemos que el unidireccional me permite el paso libre en uno de los dos lados. Si lo vemos desde este sector para acá, tendríamos que hacia este lado tendríamos regulación de caudal, debido a que por este sector, que es este pedacito aquí, por este sector el aire vendría, y aquí hay un sello que sería el equivalente a este sello que está aquí. Sin embargo, cuando el aire venga desde el otro sector, va a venir por este lado y va a ejercer presión hacia arriba en esta válvula. O sea, el aire va a venir por aquí, va a ejercer presión y va a provocar que esta valvulita se levante. Al levantarse, tendría paso de aire libre por este sector, que sería el equivalente a venir el aire por esta parte de aquí. Y tenemos las válvulas de presión. Creo que ya en uno de los videos anteriormente los vimos, pero aquí lo vamos a repasar bien su funcionamiento. Las válvulas de presión son elementos que se encargan de regular la presión o que son controladas por la presión. Entonces, en esas válvulas vamos a tener la válvula reguladora de presión ajustable,
tipo sin descarga. Válvula reguladora de presión ajustable tipo con descarga, o sea, descarga las sobrepresiones. La válvula de secuencia de pilotaje externo, válvula de secuencia de pilotaje interno y válvula de secuencia combinada. Entonces, la reguladora de presión con escape significa que ella va a sacar al medio ambiente la presión excesiva que haya en el sistema. ¿Cómo lo hace? Recordando un poco, de este lado tenemos la entrada de presión de aire. El aire va a entrar por este sector, va a venir por aquí y va a hacer fuerza sobre esta membrana que tenemos aquí, ¿sí? Y al mismo tiempo también va a escapar, va a ir hacia el circuito. Como aquí tenemos un tornillo con un resorte, entre más comprimamos, más soquemos este tornillo, va a ejercer más presión sobre este resorte. Por lo tanto, este resorte va a hacer que esa membrana se mantenga estable y fuerte. En el momento en que nosotros aflojemos un poquito el tornillo o la presión que está ingresando a este sector sea muy alta y pueda vencer la fuerza que está ejerciendo este resorte sobre la membrana, va a hacer que esa membrana se mueva hacia abajo en este sentido, y va a provocar que el sello que se estaba produciendo entre este sector y este embolo que está aquí, entonces en ese preciso instante la presión de aire va a poder entrar libremente a esta cámara y escapar por estos escapes al ambiente. ¿Sí? Eso va a provocar que la sobrepresión que está ejerciendo esto sobre el circuito, sobre el circuito que está entrando aquí, se escape el aire. En el momento en que la presión baje y se libere, este resorte vuelve a tener la suficiente fuerza para hacer el sello y tendríamos la válvula nuevamente en esta posición. ¿Sí? Eso es lo que se hace con las válvulas de presión ajustable que tienen escape hacia el medio ambiente. Tenemos también lo que son las válvulas combinadas. En las válvulas combinadas tenemos la válvula temporizadora y la válvula de secuencia. Esto es un temporizador, ¿verdad? Eso es como el equivalente a un on delay o un off delay, ¿verdad? Que es una válvula que se va a abrir o se va a cerrar hasta un tiempo determinado después de que le haya entrado el aire comprimido. Veamos cómo funciona. Entonces este es el símbolo de esa válvula. Noten que es una válvula de tipo 1, 2, 3. Entonces 3 vías, 1, 2 posiciones. Es una válvula 3-2. ¿Sí? Con retorno al resorte y un único pilotaje. Pero noten ustedes aquí que el pilotaje está conectado a una válvula. Sí, es una válvula reguladora de flujo unidireccional. Vean que aquí está el check, ¿verdad? Que es el circulito con la válvula así. Es una válvula check. Entonces, regulación unidireccional. Y este símbolo que ustedes observan en este pedazo de aquí, esto es un reservorio, o sea, es un tanque pequeñito que tiene esa válvula. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Veámoslo aquí. La presión 1 está siendo obstruida dentro de esta válvula en la parte de reposo. Por lo tanto, el flujo de aire se da de 2 hacia 3, o sea, es un retorno de aire. El pistón, probablemente un pistón neumático, ¿verdad? Que tendremos por aquí, estaría en posición retraído, estaría aquí,
recordando que estos pistones normalmente tienen un retorno al resorte, ¿verdad? Entonces estaría en la posición adentro. Cuando yo inserte aire por esta vía 12, que es el pilotaje, o sea, normalmente si no tuviera esta parte, la válvula se movería y este pistón sale. Sin embargo, como aquí está esta combinación, lo que va a suceder es lo siguiente: el aire va a entrar por esta válvula, vean que no puede entrar por este sector porque está bloqueado, entonces tiene que entrar por la válvula reguladora de caudal, y este pilotaje que está aquí normalmente no se va a mover porque necesita cierta presión para vencer la fuerza de este resorte y hacer que la válvula se mueva. Entonces el aire va a entrar y se va a venir este tanque y va a empezarse a acumular y va a empezar a llenar el tanque. Una vez que este tanque se llene, ¿verdad?, con aire suficiente para ejercer una presión alta y lograr vencer a este resorte, es que esta válvula se va a mover. Sin embargo, como es un temporizador, nosotros vamos a lograr que ese tiempo se regule de tal forma con esta válvula que está aquí. Entre más cerrada esté la válvula, o sea, menor sea el flujo de aire que está entrando al tanque, más lento va a ser que ese tanque se llene y que genere y que levante una presión suficiente para mover la válvula. De esa forma es que nosotros podemos hacer que esto generale el tiempo. Sin embargo, no hay una fórmula efectiva que nos indique cuánto tiempo va a tardar, sino que esto se debe hacer por prueba y error. Pero esa es la fórmula en que este temporizador nosotros regulamos el tiempo, regulando la apertura o cierre de esta válvula, es que nosotros vamos a hacer el retraso de tiempo en que esta válvula se mueva. Entonces veámoslo internamente. Aquí tenemos la presión desde 1 hacia 2, ¿verdad? En el momento en que la presión entra por la 12, esta es la válvula reguladora, ¿verdad? Ven aquí el tornillito, el flujo de aire va a venir aquí y va a pasar, y este es el tanque. Aquí el aire se va a expander, ¿verdad? Porque el aire a presión, vean que aquí el aire es más grande, por lo tanto se expande y pierde presión. Hasta el momento en que este tanque se empiece a llenar y levante la presión suficiente para vencer la fuerza de este resorte, es que esta válvula se va a mover, ¿verdad? Entonces aquí está esta válvula en posición de accionada ya. Entonces significa que ya este tanque se llenó, hizo la presión suficiente y movió este émbolo para que el aire pase desde 1 hacia 2. En el momento en que eliminamos la presión en la patilla número 12, esto va a retroceder y va a generar que esta parte de aquí va a generar que este asiento selle, y por lo tanto el flujo de aire se daría desde 2 hacia 3. Esto es lo que se llama también una válvula de secuencia regulable en reposo, ¿verdad? Noten ustedes que esto es una válvula 1, 2, 3, 1, 2, una válvula 3, 2 vías, ¿verdad? Y aquí tenemos la presión de aire en 1, está sellada, y nuevamente paso de 2 hacia 3. Sin embargo, el pilotaje que se da de este lado, noten ustedes que está siendo regulado por esta patilla 12, en el cual la presión de aire va a entrar por este sector, y haría fuerza sobre este pilotaje. Sin embargo, la fuerza que debe ejercer el aire comprimido para mover este pilotaje o mover la válvula hacia allá va a estar determinada por la fuerza que nosotros hagamos en este ajuste que está aquí. Noten ustedes que esto es un ajuste, ¿verdad?, de la presión que ejerce
un resorte. Entonces esto que está aquí es un tornillo también. Cuando nosotros lo rosquemos, hacemos que ese tornillo baje, por lo tanto la fuerza que ejerce ese resorte sobre esta membrana va a ser más alta o más baja, por lo tanto la presión va a ser más alta, la presión de activación va a ser más alta o más pequeña dependiendo del ajuste que nosotros le demos aquí. Por lo tanto, resumiendo un poquito sobre como ya conocemos las válvulas, ya conocemos los actuadores, ya conocemos las fuentes de alimentación, podemos observar que este es un esquema de cómo se subdivide normalmente un diagrama neumático. Entonces tenemos que en el primer nivel neumático siempre está compuesto por la fuente de alimentación, que sería este símbolo que está aquí. Esto indica una fuente, una toma de aire a presión, ¿verdad? Que sería la salida de o la toma de aire que nosotros haríamos desde el dispositivo de mantenimiento. Ahora vendríamos aquí y tendríamos que en el segundo nivel tendríamos las señales de entrada o los elementos de entrada, las válvulas que me permiten, por ejemplo, esta es una de acción mecánica, válvula 3-2 vías con retorno resorte. Ese es el segundo nivel. En el tercer nivel tendríamos los elementos de procesamiento de señales, que serían las válvulas, que en este caso es una válvula tipo OR, o podríamos tener también por aquí los timers o una válvula AND. En el cuarto nivel tendríamos las válvulas de vías, las de control, que serían las válvulas que controlan directamente los pistones, ¿verdad? Como se ven aquí. O tendríamos un subnivel, ¿verdad? Después del cuarto nivel, un subnivel 4 que podría ser una válvula de vías, ¿verdad? Que perfectamente podríamos hacer una conexión de este tipo. Esta es una conexión muy común que podemos hacer cuando en un momento determinado, en algunos de los videos hablamos de que habían muchos pistones tienen amortiguación interna. En este caso este pistón no tiene amortiguación interna, entonces la amortiguación nosotros la podemos hacer con una válvula reguladora de caudal, ¿verdad? Por eso se llama, esto es un subnivel, es opcional, es de muy buena práctica utilizar amortiguamiento en los pistones para alargarles la vida. Y tendríamos por último un quinto nivel, que es donde están los actuadores, que llámese un pistón o llámese un motor neumático. Así es como se ven normalmente un esquema neumático, como lo vamos a trabajar de aquí en adelante a partir del próximo video. Cuando veamos cómo trabajar con FluidSim, podemos observar cómo es que funciona un esquema neumático. Entonces tenemos el primer nivel, que es la alimentación de energía. Vean que este símbolo que ustedes encuentran aquí, esta es la toma de aire desde la tubería. Este símbolo que está aquí representa una unidad de mantenimiento donde estaba el regulador de presión, donde está el lubricador, donde está también la trampa de agua. Estas líneas que ven aquí ustedes aquí son líneas de distribución, son tuberías. Recuerden que los nodos son puntos de conexión. Y por este lado tenemos el nivel 2, que son las señales de entrada, que pueden ser sensores, como este que ve aquí, ¿verdad? Esto es un final de carrera, una válvula final de carrera. Y estas que están aquí son válvulas accionadoras, ¿verdad? De tipo botón con retorno resorte. Entonces en el momento en que yo accione una válvula, esta va a generar el paso por este lado de aquí, va a venir a la válvula OR, este émbolo se va a correr para acá, entonces el aire va a tener paso libre hacia este sector y va a mover este pilotaje.
Recuerden que por este lado ya tendríamos aire a presión, ¿verdad? Que ya está moviendo el cilindro, que ya había movido el cilindro hacia adentro. Cuando yo presione esto, el servo de pilotaje va a moverse para allá. Esta válvula se va a correr hacia ese lado, entonces nosotros tendríamos que aquí estaría la presión y esta señal es esta, por lo tanto el aire circularía hacia este sector haciendo que el pistón salga. En el momento en que ese pistón saldría, accionaría el final de carrera haciendo que este pilotaje se active. La válvula se devuelve, por lo tanto el pistón también se devuelve. Esto es un esquema un poco rápido, una explicación muy rápida. Cuando lleguemos a Fluid Sim lo vamos a ver animado y ya podemos entender un poquito más el proceso. Lo que me interesa aquí es que ustedes entiendan, vean que aquí están los 5 niveles del esquema neumático. Alimentación nivel 1, señal de entrada nivel 2, procesamiento de señales nivel 3, elemento de control nivel 4 y amortiguadores nivel 5. Recuerden que por aquí podría tener un subnivel que sería una válvula de control de flujo, una válvula reguladora de flujo. Este es otro esquema muy similar, ¿verdad? De cómo se designan. Aquí sí está incluida ya el subnivel de la válvula de alimentación, reguladora de flujo, ¿verdad? Entonces nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, subnivel 4 y nivel 5. No necesariamente todos los esquemas neumáticos tienen todos los elementos. Puede ser que en un momento determinado solo haya una válvula de control, ¿verdad? Para un elemento muy simple, entonces alguno de los niveles no exista. Puede ser que nos brinquemos el nivel 3 y pasemos directamente al 4, ¿verdad? O puede ser que haya otro subnivel por aquí porque haya un poquito más de lógica combinacional en el circuito. Con esto terminaríamos la parte de la teoría de válvulas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.